compartir nuestro lugar de estudios. Hoy estamos inaugurando la clase 50. Mamash estaba prestando atención a todo lo que representa este trayecto de ya casi un año, con pequeñas interrupciones por ceremonias o fiestas, pero que en última instancia nos lleva a prácticamente en este año a concluir el primero de los 14 libros de Rambam en su Mishneh Torah. El Sefer Hamadá, como tenemos nosotros ahora en nuestro estudio, va a concluir con lo que se llaman Ilhot Teshuvah. Nada más y nada menos que uno de los temas esenciales, tal vez, que representan o que significan como elemento significativo la vida del individuo y del grupo, a nivel individual y colectivo de la vida del pueblo judío. Por lo tanto, no es casual que, imagino yo, que Rambam ha puesto el Ilhot Teshuvah en este ámbito. Nuestro libro, Sefer Hamadá, tuvo como elemento central en su comienzo todo lo que fue Ilhot Yesodei HaTorah, las leyes fundamentales de la Torah. A partir de allí, todo lo que representa eventualmente el desarrollo de la emuná en un solo creador y en ese creador con respecto a todo lo que es este mundo creado y los hombres que en él habitan. Segundo plano fue Ilhot Deot, quiere decir las leyes que regularon la conducta del ser humano. El tercer elemento hablaba de Ilhot Talmud Torah, las leyes del Talmud Torah, tampoco casual para este primer Sefer Hamadá. Ilhot Avodat Kochavim Bejukot Obdea, las leyes que acabamos de terminar con respecto a la idolatría y a los idólatras. Y ahora, el quinto y último plano de este Sefer Hamadá son Ilhot Teshuvah, las leyes de la Teshuvah. Cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el punto de conexión entre lo que es, por ejemplo, Ilhot Yesodei HaTorah e Ilhot Teshuvah? Bueno, en última instancia, el punto de conexión habla de que para poder vincularme con el Creador, tengo que saber que mi vinculación con el Creador pasa por mi capacidad de poder volver hacia Él. Quiere decir, existe la instancia en la cual el individuo o el grupo se alejan. Existe la instancia en la cual la persona puede, beshav me'aharav, como se utiliza en el texto bíblico. Se arrepiente la persona, se vuelve hacia atrás, da la espalda. Ese es el famoso Keshe Oref, ese es el famoso terco, obstinado, aquel que da la nuca, quiere decir que da la espalda. Beshav me'aharav. Por eso, cuando empezamos hablando de lo esencial, como es el vínculo con mi Creador, el último punto es Ilhot Teshuvah. Quiere decir que aun cuando la persona se haya descarriado, o aun cuando la persona haya ingresado en el peor marco de la idolatría, Haz Shalom, aun cuando la persona no pueda desarrollar como meta esencial Talmud Torah, aun cuando la persona sea una persona cuyo carácter no sea el elemento que domine su esencia, como para poder ser una persona accesible a ser un recipiente para la Torah y para el Creador, todo esto está involucrando en el Sefer Hamadá, porque no es casual que el Sefer Hamadá hable del conocimiento. El Madá no es la ciencia, es el conocimiento, el profundo conocimiento de todo lo que tiene que ver fundamentalmente el hombre y sus propias circunstancias. Adam mul aboré, el hombre frente a su creador, ve Adam mul atzmo, y el ser humano frente a sí mismo. Creo que ese es, a mi humilde entender, por supuesto, toda esta percepción que Rambam se ha propuesto con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, en este primer libro, que no es un libro menor, por supuesto. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando y los que se han sumado a nuestro Shiur de hoy. Y vamos a empezar con Ilhot Teshuvah. Ilhot Teshuvah, el Rambam dice que tiene una sola mitzvah, y que es Sheyashuv Hachotem Michet'o Lifnei Hashem Beitbadeh, que la persona que ha obrado en forma negativa se ha alejado, se ha desviado de su camino. Ese es el concepto de Het,
no solamente el concepto de la iglesia como pecado, sino que het significa algo que ha equivocado su lugar, su rumbo. También het quiere decir mancha. También quiere decir mancha, una mácula. Entonces, de una u otra manera, de allí nacerá todo el sentido de lo opuesto, como poder volver al camino y por otro lado, como poder limpiar esa mancha. El Perek Harishon dice a Rambam, es un precepto afirmativo que una persona que pecó se arrepienta de su pecado delante de Hashem y se confiese. Beit Vadeh. El concepto de vidui es un concepto muy interesante, muy importante, y lejos de nosotros de poder pensar que es un concepto conocido. Bajo ningún punto de vista se asemeja a este vidui a lo que nos ha acostumbrado el mundo occidental y cristiano. En absoluto, para nada. Este vidui lo explican aquí nuestros comentaristas, y son los comentaristas de Harambam. Se confiese, es decir, reconocer oralmente significa ligmor belivó, para tener en cuenta el concepto que traducen aquí en forma muy abierta. Ligmor belivó es tomar una decisión interior, que cometió un pecado y expresar su arrepentimiento por ello. Confesarse en hebreo es leit vadot, es el modo reflexivo del verbo de la raíz yadó, cuyo significado es reconocer y aceptar. Como en el versículo, el que oculta sus delitos no tendrá éxito. En cambio, el que los conoce y abandona, se apiadarán de él. Mejasefe Sha'av lo yatzliach. Este es el Proverbios 28. No obstante, el autor del libro Aketab Be'Kabbalah, sobre el versículo en Levítico 5:5, declara que explicaron el concepto de confesarse a partir del término del reconocimiento. Quiere decir, el verbo mitvadeh viene de yodé, modé. Modé quiere decir en hebreo, modim anachnu lach, reconocemos. Lo que no me parece correcto, ya que el principio de la confesión no es el reconocimiento del pecado realizado, sino la decisión completa de no volverlo a cometer. Quiere decir, la persona no ha tomado conciencia de todo lo que hizo, pero ha tomado conciencia de cuánto ha influido lo que hizo en su conducta. Por lo tanto, me parece que se debe explicar este concepto del término arrojar, leyadot, con la mano, de la palabra yad, como por ejemplo, y arrojaron una piedra en mi contra, yaduni avanim. Es así dice el Eijá, el Megilat Eijá en este caso. Entonces es importante aquí que cuando estamos tratando de explicar este concepto, entonces hablamos de que el verbo en sí es el concepto de querer reconocer y la idea de abandonar la transgresión. Esto es lo que explica el Rab Rabinovich, eventualmente uno de los principales comentaristas del Rambam en la modernidad. Por lo tanto, dice Rambam, la aclaración de este precepto y los principios que se desprenden de él se desglosarán en estos capítulos. Y aquí es donde nos damos y les damos la bienvenida para poder ingresar en este mundo que, bueno, nos ayudará a comprender muchísimo más ese regalo precioso que tenemos durante 10 días al año, los primeros 10 días del año, que se llaman Aseret Yemei Teshuvah. Esos 10 días del año que son el año entero, que representan todos los días, que representan todas las condiciones del mes, del día, de la hora, de la semana. Kol ha-mitzvot shebatorah, dice Rambam, todos los preceptos de la Torah, tanto los afirmativos, mitzvot aseh, como los prohibitivos, mitzvot lo ta'aseh, y mavar adam alajat mehem, si una persona transgredir, eso es la'avor, y de ahí viene de avar, como en tiempo pasado también, pero también aquí la'avor es pasar al otro lado, y por eso la transgresión, el transgredir, representa la avera. Entonces dice, si la persona transgrede uno de ellos, ahí viene el concepto de avera. Y si se dan cuenta que la palabra avera
está indicando que hay un movimiento equivocado. En vez de dirigirme a ese objetivo, me fui hacia el otro objetivo. Entonces hice una averá, abarti, o sea, transgredí el punto. Ahora bien, si dice, si transgredí uno de ellos, tanto de manera consciente, en hebreo, zadón, quiere decir con alevosía, con intención, como involuntariamente, y en este caso se llama shegagá, o sea que la persona, cuando actúa, puede actuar de una manera preterintencional, o sea, con zadón, sabiendo que está mal y así todo lo hace, o shegagá, lo yadati, no lo sabía, nadie le advirtió tampoco. Entonces dice Rambam, que sheyase teshuvah, quiere decir, cuando se arrepienta, Beyashuv mehet'o, y se aparte de su pecado, ¿qué tiene que hacer? Hayab leitbadot lifnei akel, debe confesarse delante de Dios. ¿Cómo se declara? Así nos dice la Sagrada Torá en el libro de Bemidbar, un hombre o una mujer que hayan hecho alguno de estos pecados, confesarán los pecados que hicieron. Quiere decir, Ish o Isha, ki ya'asu mikol chatot ha'adam veitbadu et chatatam asher asu. Y eso dice Rambam. ¿Qué significa Idvadu? Habrán de confesarán los pecados que hicieron. Esto es lo que se denomina confesión de palabra. Confesión de palabra quiere decir vidui de barim. ¿Qué quiere decir? Ante todo, veamos nuevamente el concepto de Rambam para tenerlo claro y para que nosotros podamos entenderlo ya definitivamente desde el principio. Dice Rambam, cuando una de las personas que haya cometido un error voluntario o involuntario, quiere decir con alevosía o en forma involuntaria, Beyashuv meheto, y se arrepienta de su pecado, esa persona debe confesarse. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que sheyase teshuvah. Lo primero que decía era cuando se arrepienta. Que sheyase teshuvah. Este es el paso primero. Lo primero es que sheyase teshuvah. Aquí es cuando empieza ese concepto que decíamos al principio, tomar una decisión en su corazón que habrá de volver de su camino negativo para volver, la shuv, al Todopoderoso y a su Torah. Esa es la primera decisión. El segundo paso, entonces, es Yashuv meheto, se aparte de su pecado. ¿Qué quiere decir que aparte de su pecado? Shelo Yosef, que no lo vuelva a repetir, que no lo vuelva a hacer. Y entonces aparece el tercer plano. Hayab leitbadot, debe confesarse delante de Hashem. ¿Qué significa? Confesarse es reconocer con su boca, con su expresión, que ha pecado y debe expresar, obviamente, su arrepentimiento sobre eso. Por lo tanto, a Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón iba a decir, nos ayuda a comprender una lección muy trascendente. No hay algo mecánico acá. Se necesita un hombre consciente. No se necesita una máquina de teshuvah. La teshuvah no es automática ni forma parte, de un mecanismo. Tenemos que tener al hombre entero, total. Cuando se arrepiente y se aparte de su pecado, debe confesarse delante de Hashem. Y esto, cuando se confiesa, dice Rambam, esto se denomina confesión de palabra. Vean ustedes que la fuente está tomada de nuestra Sagrada Torá, para que veamos que, eventualmente, la Sagrada Torá es la fuente natural de cada una de las mitzvot que se nos encomienda a nosotros, iba a decir, y en este caso la teshuvah. Y el vidui de barim, ¿qué significa? Vidui de barim es que tiene la persona que detallar, lifrot, y explicar su pecado, su transgresión, con sus labios. O sea, no alcanza tan solo con que la persona piense para sus adentros y que la persona sienta que con eso ya terminó. Por eso dice, ¿cómo se confiesa? Y aquí está el ejemplo.
Biduize. ¿Cómo es que se confiesa? Esta confesión es un precepto afirmativo de carácter bíblico. Es una mitzvah hacer. ¿Cómo se confiesa? Debe decir, por favor, eterno, he pecado, he transgredido, he delinquido delante de ti. Un minutito, por favor, que están tocando el timbre. Sí. Ya está. Perdón. Mis disculpas. Entonces, ¿cómo se confiesa? Dice, ¿cómo la persona puede eventualmente alcanzar este nivel de confesión? Keitzat mitbode. Y aquí Rambam nos trae un modelo de confesión. Por favor, eterno, he pecado, he transgredido, delinquido delante de ti. Ana Hashem, hatati, abiti, pashati, lefaneja, beasiti, kach, bekach. Barei nihamti baboshti. Ciertamente he recapacitado y me avergüenzo de mis actos. Uleolama y ni joser le dabarazé. Y no volveré nunca a hacer algo así. Esto es lo principal de la confesión. Sin embargo, todo el que se extienda en la confesión es alabado. Como ustedes se dan cuenta, Rambam entonces toma la fórmula natural de donde forma parte de nuestra liturgia. Esto lo escuchamos con el Cohen Gadol, por ejemplo, en el tiempo de Yom Kippurim, cuando entraba a Leit Vadot. También el Cohen Gadol entraba a hablar de lo que había hecho él, sus hijos y su casa, para después pedir el perdón por todo el Am Israel. Ana Hashem. Y nosotros, por supuesto, también lo decimos hoy en el Tahanun. Bueno, hoy no lo vamos a decir porque es Purim Katán, y mañana tampoco, el miércoles tampoco, es Shoshan Purim Katán. Pero que en última instancia, en este Tahanun viene este concepto de Ana Hashem. Te ruego, por favor, eterno, dice, Hatati, Abiti, Pashati. Y aquí se nos explica entonces el sentido de esta tefilá. En el llamado 196 dice, Hatati, he pecado, alude a los pecados realizados involuntariamente. O sea, Shegagá. O sea, el alma que peque en forma involuntaria. Benefesh kitejeta bishgagá, dice el libro del Baikra. He transgredido, en este caso, Abiti. Abiti, la persona viene del concepto Aivut Adin, torcer el juicio. Se refiere a la transgresión de manera consciente. Como se declara en Bemidbar, será extirpada aquella alma y su pecado ha de cargar. Benijetá nefeshai benasá et aboná. El abón es el abiti, el concepto de haber hecho algo en forma alevosa. Luego dice, pasha'ati, he delinquido delante de ti. Bueno, la palabra delinquido podría ser, porque el pasha'ati es un nivel aún más superior todavía. Alude al acto de ¿qué? De rebeldía neta en contra del Creador. Quiere decir, rebeldía neta, estamos hablando aquí, leagis, para realmente generar la cólera divina. Eso es el mered, el meri, en contra del Creador, como se declara, el rey de Moab ha delinquido delante de mí. Quiere decir, el rey de Moab, en este medio, Pasha-bi. Entonces, claro, ustedes tienen aquí los tres niveles que tenemos que reconocer en el nivel bíblico. ¿Cuáles son? Het, Avon y Pesha. ¿Está bien? Entonces tenemos tres. Het, Avon y Pesha. Cuando hablamos de Het, hablamos del error involuntario, la Shegagá. El Avon, hablamos de Zadón, alevosía, quiere decir ya es voluntario. Y el Pesha
ya es la cuestión de qué, de rebelarme contra el Todopoderoso. O sea que son niveles que van agravándose, en este caso, en la percepción de la transgresión que tiene el hombre. Por lo tanto, en este caso, vemos que el Seder Abidui, en este caso, Hatati, Abiti, Pashati, estos tres niveles va desde lo más leve hasta lo más grave. Como dice aquí, es progresivo, desde lo más simple hasta lo más grave. Y así lo trae el Tratado de Yomá. Así como aprendimos del lenguaje bíblico, tal como lo expresa Daniel, hemos pecado y transgredido, hemos sido perversos y hemos delinquido. Quiere decir, Hatanu, Beavinu, Irshadnu, Bemaradnu. Así lo trae Daniel, el profeta, en su capítulo 9. Entonces él nos dice claramente, Hatanu, Beavinu, quiere decir Het, que es Shegagá, involuntario, Avinu, que es el Zadón, que es la alevosía, Irshanu, Maradnu, hemos sido negativos, malos, perversos, y Maradnu, quiere decir nos hemos rebelado contra ti. De una u otra manera, esto representa eventualmente esta dimensión de lo que es el nivel de la transgresión. Y Rambam dice, por supuesto, que todo aquel que incrementa su vidui, por supuesto, merece ser alabado. No hay ninguna duda de que cuando uno se encuentra en Yom Kippurim, precisamente, el día donde la Mejilá, la Slijá y la Japará toman el cuerpo central del día, ahí tenemos, y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos el Vidui Agadol y por qué es importante? Bueno, el Vidui Agadol de Rabbeinu Nissim, entre otros, implica esta dimensión que Rambam trae, que a veces cuando la persona puede incrementar su Vidui, merece verdaderamente ser alabado. No hay ninguna duda. Cuanto más nosotros podemos tomar conciencia de nuestra condición humana, más nos vamos a dar cuenta también de cuánto podríamos llegar a incrementar nuestra lista, eventualmente, frente al Todopoderoso, en el tiempo que Yom Kippurim verdaderamente la incrementa, ¿no? Cuando tenemos en la Amidá al Het Shehatanu Lefaneja, esa sábana tan extensa del Het. Fíjense que nosotros hablamos de Het. Ante todo hablamos de la condición Kilehol Ha'am Bish Gagá. Es decir, sepamos que en última instancia queremos ser buenos con nosotros mismos para plantearnos que bueno, que todo lo que hicimos lo hicimos Bish Gagá. Todo es Het, todo es en forma involuntaria. Y eso obviamente porque, como explica la Gemara de Yomá también, Adam Karov Le'atzmo. El ser humano es un ser humano que realmente se aprecia a sí mismo. Nadie se considera Rasha Bifnei Atzmo. Nadie se considera una persona perversa delante de sí mismo. Y por lo tanto, no hay ninguna duda de que uno trata de minimizar esa condición del error. Pero claro, en la medida de que no podemos sino ir repitiendo el error, ya el error no se hace tan casual, tan involuntario, sino que pasa a ser prácticamente una forma de vida, ¿no? Muy bien. Dice Rambam, del mismo modo, Begen dice, Ba'aleh Hataot Ba'ashamot. Todos aquellos que presentan sacrificios, que llevaban korbanot, tanto de Asham como de Hataot, Hataot y de Ashamot, perdón, de korban por el Hatat, por el pecado, y korban Asham por la culpa, quiere decir, aquellas personas que tenían que traer ese sacrificio, ya sea por el pecado involuntario o la culpa, quiere decir que se había comprobado eventualmente la culpabilidad de la persona en la acción que hizo, esto también es muy grande. En el momento que trae sus sacrificios por transgresiones involuntarias o por aquellas hechas conscientemente, presten atención a lo que dice Rambam. No reciben expiación por haber traído sus sacrificios, sino hasta que se arrepientan y hagan una confesión de palabra. Entonces, esto es muy fuerte también. ¿Por qué? Y se confesará por haber pecado. ¿No es cierto? Asher hata. Entonces, también es importante, dice Rambam, que el Corbán
esté acompañado de una decisión también interior de la persona. Esa decisión interior de la persona está marcada por lo que representa el vidui. Es tan fuerte el vidui que de repente es lo que permite a la persona verdaderamente darse a conocer a sí mismo y a partir de eso darse a conocer al Creador. Es tan importante lo que dice Rambam. Es para que no entremos en una mecánica del Ejetá Be'ashú, o como decía en la época de Irmiyahu, Ejal Hashem Hema. En la época de Irmiyahu, todo el mundo decía, vamos al Bet HaMikdash, y ofrecemos un corbán, y ya resolvemos nuestra transgresión. No es el sistema que nuestra Sagrada Torah quiere, y por lo tanto Rambam se encarga de explicar con delicadeza que por más que aquellos que traigan sus korbanot, que deberían traerlos, no hay ninguna duda, también tienen que confesar su pecado. Lo mismo pasa, dice Rambam, Mejuyabei mitot beddin u mejuyabei malkut, a todos aquellos que fueron condenados a muerte por el tribunal rabínico, o a flagelación, golpe corporal, no reciben expiación con la muerte o con la flagelación. O sea, ein mitkaperla, sino hasta que se arrepientan y se confiesen. También allí tiene que haber beitvadu al hatotá. Dice, sino hasta que se arrepientan. Dice el Tratado de Sanedrín, que es muy interesante el llamado, que todos los condenados a muerte deben confesarse, ya que todo aquel que se confiesa tiene parte en el mundo venidero. Es interesante esto, porque cuando estudiamos el tema de Yoshua y la conquista de Jericó, ahí hay un hombre que había transgredido la voluntad divina, habiendo tomado de lo que se consideraba Jerem. Todo lo que es de Jericó, todo el botín, de lo llamado Shalal Milhamá, el botín de guerra, no se podía tomar, no se podía tener usufructo del mismo. Y ahí aparece un hombre que era Ahan ben Carmi ben Zabdi ben Zerach ben Matei Yehuda, que, en forma oculta, por supuesto, pero a los ojos de muchos de su gente, se toma elementos del Shalal, del botín. Cuando Yoshua le habla a Ahan, le dijo, vení, honra a Dios, hijo mío, honra al Todopoderoso, el Dios de Israel, y confiesa. Acá aparece el concepto. Siendo que Ahan replicó, ciertamente yo he pecado. Del mismo modo se declara en el Talmud que a alguien que su vida peligra debido a una grave enfermedad, se le dice que se confiese. Vidui de Barí. Entonces Ahan ben Carmi pudo confesarse, reconoció su pecado, lo dijo en voz alta, Befe Malé, y se arrepintió de lo que hizo. Pero claro, el destino de él estaba ya formulado. Todo aquel que tomase del Shalal habría de morir. Habría de ser quemado y también ser apedreado. Sequilá y Serefá. Entonces, a partir de allí, dicen los Jajamim que el hecho de que él pudo confesarse, esa persona, a pesar de haber cometido un gran error, a pesar de eso, tiene lugar en el Olam Haba. Entonces, aquí es importante el factor de la transgresión. Ahora, también dice el Rambam, en la siguiente alajá, en el final del alajá, del mismo modo, a Jovel de Javero, la persona que le produce un daño a su prójimo, o bien Mazik Mamonó, o aquel que ha dañado su patrimonio económico. Y dice, Afalpiche Shilem lo Mashu Hayablo, a pesar de que le pagó lo que debía, cumplió con su deuda, Einomit Kaper, dice esa persona, no recibe expiación, capará, sino hasta que se confiese y se arrepienta para siempre de un acto semejante. O sea, así dice el libro de Bemidbar, Mikol Hatota Adam. Cuando dice Mikol Hatota Adam, lo que nos está diciendo el Rambam, la Sagrada Torah, es Mima Shebeino Leben Javero, entre lo que es entre él y su prójimo. Eso también es muy importante. Por lo tanto, ¿qué son Beino Leben Javero? Geneva, robo, Gezela, hurto, y Lashon Hara. Por ejemplo, eso lo dice el Yalkut Shimoni. Y entonces, todo esto también es fundamental para que entendamos entonces que no alcanza tan solo con
devolver lo robado o lo mal utilizado, sino también se necesita un vidui. Y esta es la fuerza del vidui. Y aquí llega la fuerza de lo que representa esta condición de nuestra halajá y de nuestra Sagrada Torah con respecto al valor de la palabra. La segunda halajá. El Rambam ya nos hace introducir en una de las ceremonias centrales del día de Yom Kippurim. Por supuesto que utiliza en este caso el recurso de explicarnos el Yom Kippurim, porque el día de Yom Kippurim era el día en el cual teníamos Mejilá, Slijá, Bejapará. Era un día en el cual eventualmente todas las Hataot, todos los Abonot, todos los Peshaim del Am Israel podían ser superados. Aparece la figura del Seir HaMishtaleach, quiere decir el chivo llamado expiatorio. El Seir HaMishtaleach era el Seir, el chivito, el cabrito, que era enviado hacia el desierto, llamado a un lugar del desierto llamado Azazel. Allí el lugar. Entonces, allí está explicado en la Sagrada Torah, en el libro de Baikra, en el capítulo 16. El chivo expiatorio, ya que representaba expiación para todo Israel, o sea que era la capará para todo Israel, el Cohen Agadol debía confesarse sobre él aludiendo a los pecados de Israel. Es decir, hablando de todo lo que el Am Israel había hecho. Quiere decir, el pueblo de Israel va a decir Hateu, Abu, Pashe'u, Defaneja, Ameja Bet Israel. Lo va a decir no, Hatati, Abiti, Pashati. No lo va a decir en singular, lo va a decir Hateu, ellos pecaron, Abu, ellos cometieron lo alevoso, Pashe'u, ellos delinquieron, como tradujo aquí el autor. Entonces dice, ¿cómo se declara? Y confesará sobre él todas las transgresiones de Israel. Quiere decir, Beitvada alab et kol abonot bene Israel. El chivo expiatorio, ¿para qué servía? Servía como expiación de todas las transgresiones prohibidas en la Torah. O sea, Mejaper, dice el Rambam, al kol averot sheba Torah. Todas las transgresiones. ¿Cuáles son las transgresiones? Tanto las leves como las graves. Kalot y Hamurot. Ya sea que transgredió en conciencia, Zadón, o involuntariamente, Bishgaga. Ya sea que supo que pecaba o no lo supo. O sea, Ben She Oda Lo, Ben She Lo Odalo. ¿Ya supo qué significa esto? ¿Que supo o que no supo? ¿Qué significa el que no supo? O que no supo, ya sea que supo que tal vez había pecado antes del día del perdón, o ya sea que no supo. Como se entiende, pregunta aquí el Rab Rabinovich. Por ejemplo, delante de él se encontraban puestos dos trozos, uno de grasa permitido y el otro de sebo prohibido. O sea que hay en la grasa del animal una que está permitida comer y otra que se llama Helev y que no se debe consumir. Y comió uno de ellos y no sabe si comió el trozo de grasa o el de sebo. En tal caso está obligado a traer un sacrificio pendiente. Esto se llama Asham Talui. Es decir, que su expiación queda pendiente hasta que pueda aclarar si comió grasa o sebo. Y entonces, dice Rambam, que tenía que traer un Asham Badai, o un sacrificio por el Hatat, porque había pecado. Ahora bien, el Asham Talui, el sacrificio pendiente, si no lo trajo antes de Yom Kippur, no lo traerá después, ya que el sacrificio del chivo expiatorio, ese que mandaban en nombre de todo Israel, lo absuelve de esta obligación. Sin embargo, los sacrificios por sus pecados seguros, quiere decir el Het Badai, el chivo expiatorio no los absuelve, sino que es necesario traerlos incluso después de Yom Kippur. O sea, aquello que estaba pendiente, Asham Talui, entonces no lo tiene que traer, mientras que el Asham Badai, aquel que estaba seguro que había sido un error, una equivocación, entonces no la podía ya superar, tenía que traerlo después
del día de Yom Kippur. Muy bien, entonces, donde estábamos, ya sea que supo o que pecaba o no lo supo, todo recibe expiación con el chivo expiatorio. Esa es la fuerza que tenía el Seir al-Azazel, el Seir a-Mishtaleach, en realidad se lo llama así, el Seir que era enviado al desierto. Sin embargo, esto depende de su arrepentimiento. Pero acá el Rambam dice una cosa muy interesante. Be'u she'asat teshuva. Quiere decir, todo depende si hizo teshuva. Y esta es una discusión que hay en la Gemara de Shevuot entre Jajamim y Rabbi. Entre Jajamim y Rabbi Yehuda Anasi. Y por supuesto la idea es como Jajamim. O sea que el Rambam toma la posición de Jajamim que dice que el Seir a-Mishtaleach no lo perdona si no hay arrepentimiento. Muy fuerte. Si no hay arrepentimiento, dice Rambam, el chivo no sirve como expiación sino de las transgresiones leves. Quiere decir, en el caso Kalot, nada más. El chivo permite las transgresiones Kalot. ¿Y cuáles son las transgresiones leves y cuáles las graves? Entonces pregunta, ¿Maema Kalot o Maema Hamurot? Dice, las Hamurot, las graves, son aquellos cuyo castigo es la pena de muerte por el tribunal rabínico o escisión, Karet. Sabemos que el Karet no es un castigo por tribunal rabínico, sino que el Karet, eventualmente, como voy a explicarlo más adelante, es un castigo en manos del Shamaim. Dios no permite. ¿Sí? Este se llama Karet. Karet viene de lichrot, de cortar. Aquí lo voy a explicar, dice el Rambam. Explica en el capítulo 8, la ley primera, el significado de la expresión Karet y sus connotaciones. El castigo de los réprobos, dice Rambam, es que no tendrán el mérito de la vida en el mundo por venir, sino que serán escindidos y morirán. Es decir, todo el que no merece esa vida se considera un muerto que no vive para siempre, sino que es escindido por su maldad y se pierde como si fuera un animal, siendo este el Karet que está escrito en la Torá. Obviamente, después vamos a ver en el capítulo 8 todo el concepto del Karet, que representa lo que se llama, en términos rabínicos, Onesh Bidei Shamayim, un castigo, Dios nos permita, en manos del cielo. En este caso no es un betadín artzi, un betadín terrenal, que pueda dar este tipo de castigos, sino que eventualmente lo tiene que dar eventualmente solamente el Shamayim. ¿Qué significa Karet? Bueno, que en algún momento se habrá de cortar, se habrá de truncar. Dios no permite, no la persona, sino su continuación. Puede ser su familia, sus hijos, sus nietos, lo que fuera. En algún momento llega el Karet. ¿Qué más dice? Maema Hamurot. Entonces, las Hamurot, dice el Rambam, son aquellas que merecen la pena de muerte por tribunal rabínico o la decisión, el Karet. Ushwachav, y a su vez los juramentos vanos o falsos. Afalpi she'en ba'em Karet, a pesar de que su castigo no es el Karet, también son consideradas como Hamurot, quiere decir transgresiones que son verdaderamente graves. Entramos en el concepto de Hamurot. Se denomina, dice el llamado 200, aquí abajo, un juramento vano a aquella expresión de la realidad tal como ésta es. O sea, jurar que una columna de piedra es de piedra, o que cambia la realidad, tal como jurar que una columna de piedra es de metal. Ese es el concepto que dice en la Gemara de Shevuot. Entonces, ¿qué significa esto que dice? Acá estamos utilizando algo, ¿no? Un juramento, eventualmente, como algo muy grave. Una persona que tenía en su poder dinero de otro y se negó a devolvérselo alegando que nunca lo recibió y juró esto delante de jueces rabínicos, esto es un juramento falso. O que jura que comió y en realidad no comió, o lo contrario. Sobre todo esto la Torá advirtió, eventualmente, sigue aquí el llamado es 200, me parece. ¿Tenemos? La Torá advirtió, no jurarán con mi nombre falso. Pero Tishabeu Bishmila Shaker.
La gravedad del tema queda expresado en el siguiente versículo. Porque Kilo Yenake Hashem, et mi shenasa et shemo lashav. Kilo Yenake et asher isa et shemo, perdón, lashav. Lo Yenake. Entonces aquí tenemos nosotros que las graves son aquellas cuyo castigo es la pena de muerte por el tribunal rabínico o el caret, Dios no permita. Los juramentos vanos o falsos, a pesar de que su castigo no es el caret, son considerados como transgresiones graves. El resto de los preceptos prohibitivos o afirmativos, quiero decir mitzvot hace o lota hace, cuyo castigo no conlleva decisión, son leves. Todos son kalot. Por lo tanto, es muy trascendente para el Rambam que en cualquier circunstancia, kalot que baja Morot y el seir amistaleach también tienen a la teshuvá y al vidui como escenario central. Para que veamos entonces la trascendencia de lo que representa eventualmente nuestro comportamiento hoy en día, que no tenemos korbanot, por supuesto, que tampoco tenemos el seir amistaleach, que tampoco tenemos el chivo expiatorio. Entonces, obviamente, así como dice en la Biblia, uneshalma parim sefatenu, así como la única forma de poder solventar los parim, los animales, es con nuestros labios. Quiere decir que la tefilá es la que lleva definitivamente al encuentro con lo divino y al poder realmente rezarle a Él para que sepa perdonar nuestras transgresiones. No hay ninguna duda de que la palabra también del vidui, el reconocimiento con la palabra, llevaría al ser humano a poder tener una percepción bien diferente de su realidad ante el Creador y ante sí mismo y por supuesto ante su prójimo. Muy bien. El tercer alajá de este primer capítulo, para que vean ustedes que hay toda una puesta en escena del Rambam de todo el espectro de lo que representa la teshuvá, de donde alcanza la teshuvá. La teshuvá alcanza todos los ámbitos de la vida. Aún cuando el Bet HaMikdash tenía como factor esencial el akrabata korbanot, abodata korbanot. Aún así todo, también el Rambam dice que aún los korbanot necesitan de teshuvá. Ahora bien, el Rambam pasa al Bazman Hazeh, en estos tiempos, en los que el Bet HaMikdash no está construido. Y no poseemos, un altar de expiación. No tenemos un mizbeach kapará. Quiere decir que a partir de las korbanot pueda extenderse sobre nosotros la kapará. Y por supuesto que tampoco tenemos el seir amistaleach. Tampoco tenemos ese cabrito que era enviado allí al desierto para lejaper a la verot kalot, afilu verot teshuvá. Quiere decir el cabrito que podía llegar a perdonar con las transgresiones leves, aun cuando no hubiera mediado la teshuvá. Entonces dice Rambam, no nos queda alternativa sino la teshuvá. Hoy no tenemos nada, excepto tenemos solo la teshuvá. Es decir, no tenemos otra forma, ni otra fórmula, ninguna artimaña, ningún artilugio, nada para purificarnos de la impureza del pecado, sino la teshuvá. La teshuvá entonces, y esta es la fuerza de la teshuvá, el Rambam lo dice aquí al principio, la teshuvá mejaperet al kol ha'averot. La teshuvá, el arrepentimiento, expía todas las transgresiones. Y acá estamos hablando fundamentalmente de una realidad inherente a cada ser humano y en todos los tiempos. Entonces acá estamos hablando no del concepto Hazará Bichua, no estamos hablando del cambio del ser humano de un no religioso a religioso, no. Estamos hablando de que la teshuvá es abierta a todo el mundo, cualquier persona. Y entonces, afirmo una persona que jamás observó nada y sus últimos 5 minutos quiere ponerse tefilim y quiere decir Shema Israel, muere como un tzadik. A pesar de que a los ojos nuestros, por supuesto, los seres humanos ya lo juzgaríamos como
todo lo que fue. A los ojos de Kadosh Baruj Hu muere como un tzadik. Porque tuvo esos 5 minutos en los cuales quiso cambiar su realidad. Y nosotros podemos cambiar la realidad en todos momentos que así nos los propongamos. Eso es lo grande que tiene nuestro judaísmo. Eso es lo grande que tiene la tradición de la Sagrada Torá, la escrita y la oral. El arrepentimiento expía todas las transgresiones. Mejaper al kol ha'avonot. Todas las transgresiones, kol ha'averot, perdón. Y dice, incluso a un impío de toda la vida. Rasha. Kol ha'av. Si se arrepintió en el último momento, no se le recuerda nada de su impiedad. Shum davar mi risho'o. Así lo dice la Gemara de Kiddushin. Nada. Como se declara, la impiedad del hombre no le será un obstáculo cuando se arrepienta de ella. Berishat rasha lo ikashel ba beyom shubo merisho'o. Berishat rasha. La impiedad del hombre lo ikashel no le será un obstáculo, un michshol. Beyom shubo merisho'o. El día que retorne de su maldad. Y en el propio día de Yom Kippur es una expiación para los que se arrepienten. Quiere decir que Itzumó shel Yom Kippurim, el Rambam dice en su texto Atzmo shel Yom Kippurim, hablando del Aetzem a Yom Kippurim, es también la expiación para los que se arrepienten. Mejaper la Shavim. O sea, como dice la Gemara de Yomá, Velole Sheinam Shavim. Mejaper la Shavim, aquellos que sí vuelven, pero no los que no vuelven. Ya que este día les será de expiación. Kibayom Azeh y Japer Alejem. O sea que el Itzumó Shel Yom quiere decir la esencia del mismo día. Etzem Hayom HaKadosh. Ya el hecho de que comenzó el día y nosotros ingresamos y estamos en él, eso Mejaper al Averot lo ta'aseh, sheteshuvah levada eina mo'ila. Puede perdonar las mitzvot, las averot prohibitivas, que la teshuvah misma no puede llegar a servir. O sea, como que el Yom Kippurim tiene una fuerza aún superior a esta teshuvah, para que vean ustedes la trascendencia del Yom Kippur y cómo llegamos hoy en día al Yom Kippurim también con esa trascendencia, ¿verdad? Muy bien. La cuarta alajá nos dice Rambam, después de haber expresado todo ese escenario, dice, a pesar de que el arrepentimiento sirve como expiación para todo pecado, afalpisha teshuvah mejaperet alakol. Está claro. ¿Quién mejaperet alakol? Hasta aquí habla del Rambam de la teshuvah mejaperet. Y cómo es la capará de la teshuvah en forma general. A partir de ahora va a empezar a detallar los caminos de la teshuvah mejaperet. De la teshuvah como perdona. A pesar de que el arrepentimiento sirve como expiación para todo pecado. Be'atzmo shel Yom Kippurim mechaper, be'aitzumo, y la esencia, el propio día de Yom Kippur también expía mechaper. Hay pecados que reciben su expiación en el momento del arrepentimiento. Quiere decir, Yesh averot shem mitkaprot be'sha'atan. ¿Qué quiere decir? Hay transgresiones que son expiadas, perdonadas, capará, gmurá y definitiva, una capará total y definitiva en el momento que la persona hace teshuvah. O sea, en el momento de arrepentimiento. Besha'atán. Pero también hay pecados que son expiados solamente después de un tiempo. Le'achar ¿Y a qué se refiere? Dice Rambam. El Rambam dice, si una persona, tomamos un ejemplo, transgredió un precepto afirmativo cuyo castigo no es la decisión, quiere decir, no es el karet, y se arrepintió, en este caso hizo teshuvah, no debe moverse de allí hasta que sea perdonado. ¿Qué quiere decir? Eino zaz misham ad shemochalim lo. Quiere decir,
hasta que pueda ser perdonado. Todavía no ha sido perdonado. Entonces, si esa persona transgredió un precepto afirmativo, mitzvah taseh, cuyo castigo no es el karet, y se arrepintió, asat teshuvah, no debe moverse de allí, e no zaz misham, hasta que sea perdonado. Shemohalimlo. Y sobre esto se declaran, shubu banim shobabim, arrepiéntanse hijos descarriados, erpa me shubotehem. ¿Qué quiere decir? Erpa mi shubotehem. Los curaré en el momento que se arrepientan. ¿Qué quiere decir? Y cuando ustedes se arrepientan, enseguida yo los voy a curar. O sea, está el arrepentimiento de la persona, pero también está que la persona también tiene que hacer ese arrepentimiento, llevarlo a la acción completa. Y cuando no toman solamente la decisión, sino que han decidido ya, con su confesión, con su decisión de no volver a hacerlo, en ese momento, dice el nivel 1, es que Kadosh Baruj Hu los habrá de perdonar. Segundo nivel, dice Rambam, una persona transgredió un precepto prohibitivo, Lota hace, cuyo castigo no es el karet. Por ejemplo, un precepto prohibitivo cuyo castigo, una persona que transgredió un precepto afirmativo cuyo castigo no es la escisión y se arrepintió. Por ejemplo, una persona que ha transgredido algo en forma alevosa. Por ejemplo, comer matzá en las noches de Pesaj y ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, ese es el concepto. Sería que no hay en ella karet. Entonces acá dice el Rambam, dice, cuando lo hacen bemezid, no comer matzá en las noches de Pesaj. Entonces dice, arrepiéntanse. Si una persona transgredió un precepto prohibitivo, cuyo castigo no es la escisión, un precepto lota hace. El precepto lota hace es lotilvash sha'atnes. Por ejemplo, no vestir una mezcla en la ropa de lana y de lino. Ese es un precepto negativo que no tiene karet. Y tampoco dice ni muerte por el tribunal rabínico, tampoco tiene mitad de din, y se arrepintió e hizo teshuvah. El arrepentimiento queda pendiente, tolá, hasta que Yom Kippur lo expía. Y de esto se declara Kibayom Hazeh Yechaper Alechem. Quiere decir, hay niveles en donde la teshuvah sola alcanza. Hay niveles en que la teshuvah sola no alcanza y necesita sumar al Yom Kippur. Entonces, teshuvah, caso 1, teshuvah más Yom Kippurim. El tercer caso habla sobre si una persona transgredió preceptos cuyo castigo es la escisión o muerte por un tribunal rabínico. Quiere decir que ahora, dice esa persona, Dios nos permita, abar al keritot umitot beit din beasat teshuvah, una persona que transgredió, que tiene karet, o decretada la muerte por el tribunal rabínico. Por ejemplo, el blasfemar, mekalel, el que blasfema, el que insulta el nombre de Dios, no permita. Y se arrepintió esa persona. ¿Sirve la teshuvah o no sirve? Su arrepentimiento y Yom Kippurim quedan pendientes hasta que lo alenu vengan sufrimientos sobre él y reciba la expiación total. Quiere decir, teshuvah y Yom Kippurim tolim, quedan en suspenso la teshuvah y Yom Kippurim hasta que sobrevengan sobre la persona isurim. Quiere decir que los isurim, los sufrimientos, vienen a limpiar definitivamente, a recibir su expiación total. En este caso, la teshuvah sola no alcanza, teshuvah más Yom Kippurim tampoco alcanza, sino que teshuvah y Yom Kippurim, y más de ello,
lo que se llaman Isurim. Dios no permite. Ciertamente no tendrá una expiación total hasta que sufra. Quiere decir, hasta que verdaderamente pueda tener. Y por eso dice, recordé con un callado sus delitos y con pena sus transgresiones. Así dice el libro de Teilim. Quiere decir, hay averot, transgresiones, dice Rambam, que necesitan lamentablemente el de Isurim. Un castigo liviano para un pecado liviano y un castigo pesado para un pecado pesado. Entonces aquí tenemos el tercer nivel. Teshuvah y Yom Kippurim quedan en suspenso, Isurim Memarkim. Los Isurim, los sufrimientos que tiene la persona, van a ser los que definitivamente limpien su escenario. Dice Rambam en el punto número 4, ¿a qué tipo de pecados nos hemos referido? Bamé de Barim Amurim. Esa es la pregunta que hace Rambam. Que los Isurim, que los sufrimientos vienen a pulir, a limpiar al ser humano. En caso de no haber profanado el nombre divino en el momento que transgredió. O sea, que no hizo Hilul Hashem. Pero aquel que profanó el nombre divino, aquel que sí hizo Hilul Hashem, que es que Shelo haya joté u majatí ajerim. Quiere decir que él no peca, pero hace que los demás transgredan. Eso es Hilul Hashem. A pesar de que se arrepintiera y llegara a Yom Kippur, siendo que él se mantiene en su arrepentimiento y además recibiera sufrimientos, no tendría una expiación total hasta que muriese. ¿Y qué hace Hilul Hashem? A pesar de la Teshuvah, a pesar de Yom Kippurim, a pesar de Dios no permite los Isurim, Mehalel et Hashem, y no mitkaper lo kaparak murat, solamente con la muerte. Ela Teshuvah y Yom Kippurim Bisurim, sino que el arrepentimiento y Yom Kippur y el sufrimiento, los tres quedan pendientes hasta que la muerte que expía, tal como se declara, Benigla Beosnei Hashem Tsebaot, se ha revelado a oídos de Dios, de las legiones, que no les expiará esta transgresión hasta que mueran. Quiere decir, dice el profeta Yeshaya, que hay averot, como Hilul Hashem, que no tienen capará, sino con la muerte. Y estos son los Arba'a Hilukei Kapará. Así lo habla la Gemara de Yoma. Que hay 4 niveles donde transgredió y está la Teshuvah. El segundo nivel de transgresión, donde la Teshuvah queda, pero espera hasta Yom Kippur, que cierra el circuito. Procesos en donde las transgresiones han sido cada vez más graves y la Teshuvah y Yom Kippurim quedan pendientes de los Isurim. Y cuando llegó el punto de Hilul Hashem, en ese momento, dice Rambam, ya no hay nada que pueda, o sea, la Teshuvah, el Yom Kippurim y los Isurim quedan allí, suspendidos, hasta que definitivamente la muerte hace su caso. Entonces, toda esta ideología, este concepto de lo que representa la aproximación de la Teshuvah, es uno de los planos esenciales en el cual el Torah Takmul, aquello que el Kadosh Baruj Hu le da al hombre de acuerdo a su accionar, tiene que ver también con que hay cosas que son obviamente imposibles de resolver. Aún la Teshuvah no alcanza, ni Teshuvah ni Yom Kippur, ni Teshuvah ni Yom Kippurim, ni Isurim. ¿Hasta dónde y hasta cuándo debemos cuidarnos eventualmente? ¿Hasta cuánto debemos también tomar conciencia, no miedo, tomar conciencia de vida, de que cada acción que uno hace, cada palabra que uno expresa, cada sentimiento que uno oculta, de una u otra manera también necesitan ser evaluados y ser dichos? Ashrei Ha'am, feliz el pueblo, Ashrei el Dal, dice David Amelech, feliz el pobre. El pobre no en la traducción que nosotros tenemos. El Dal quiere decir aquel que reconoce su pobreza. Entonces sabemos que en ese caso tenemos la fuerza de poder corregir cada uno de los aspectos que se nos presentan.
Solamente con la Teshuvah. Solamente. Y por supuesto que Teshuvah y Yom Kippurim representan el tándem esencial de la vida. Ya lo demás, quisiéramos que no pase. Ni Isurim, ni Mitá. Que no vengan esos como un castigo, sino como parte de una realidad natural en la cual el ser humano trata de aferrarse a la vida, como lo pide la Sagrada Torá, Ubajarta Bajay. Aquí termina, mis queridos, el capítulo 1 de Ilhot Teshuvah. Un capítulo sumamente fuerte, sugestivo. Y bueno, queremos agradecerle al María Yosef, por supuesto que siempre está con nosotros. Y bueno, agradecerles a Ariel desde Tijuana, wow. A Pauli, ¿cómo estás, Pauli, de Montevideo? Mi querido Roberto, en Ranana, Salomón Abraham desde Madrid, Baruch Habam, Susi, ¿cómo le va? A Víctor de Ramat Gan, sé que estaba Walter también, aquí está Walter. Gracias por compartir. Y bueno, Hazaku Baruch, cuando terminemos el Hot Teshuvah y terminemos Sefer Hamadá, los que están lejos o cerca tienen que venir a hacer un Sefer de Rambam, por lo menos, así que lo tenemos que hacer en presencia, así que los esperamos a todos aquí en casa para poder celebrar este tiempo. Que tengamos Shavuot Tov y un buen tiempo de encuentro siempre.